Este segmento es presentado por... Bien, señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Antes de irnos a la pausa, anunciábamos que vamos a tratar en detalle el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Cada año todos los sectores del país tienen una cita para la rendición de cuentas del presidente de turno, que para informar a sus soberanos constituidos en el pueblo sobre la administración de los fondos, el dinero de la nación, los logros y los planes para lo que resta de su gestión. En esta ocasión y por tercera ocasión, nuestro presidente, el presidente actual, Luis Abinader, un presidente que se ha caracterizado por un exceso de participaciones, como ya decíamos, y que ha estado envuelto y su gestión ha estado matizada por numerosas crisis de las que se le han presentado y podría llamarse en cierta medida también un poco por la inexperiencia de Estado y por una situación internacional que tampoco ha sido la mejor. Así es que en esta entrega de ¿Qué pasa? Pretendemos diseccionar el discurso abordando los aspectos más fundamentales tocados en el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en ocasión ayer del 179 aniversario de nuestra independencia. Por ello nos hacemos acompañar de dos expertos en estos temas de los que vamos a tratar, que sin duda son los más analizables en cualquier alocución con esas características. Es una costumbre tener todos los martes a nuestro economista, el gurú de las finanzas, Jesús Geraldo Martínez, con nuestro consultorio financiero, y de él vamos a hablar de los aspectos económicos. Sí, Yasmín. Así es, pero también vamos a analizar otras aristas, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la salud, el tema de la educación y el tema de la repercusión política de este discurso. Y tenemos también con nosotros a Guillermo Peña Capellán, quien es abogado, politólogo, investigador social y docente, también especialista en derechos humanos y transparencia. Muy interesante el tema de la lucha contra la corrupción, que hay instituciones que han dicho que no se abordó de forma integral, sino de soslayo con algunos puntos del discurso, y en el aspecto de derechos humanos, que es transversal a varios puntos que se tocaron. Hay algunos datos del discurso del presidente Luis Abinader que quisiéramos compartir. Un total de 18.072 palabras tuvo el discurso de rendición de cuentas correspondiente a este año. Eso equivale a 80 páginas leídas durante 2 horas y 36 minutos. Debe haber quedado exhausto. Él empezó muy arriba el tono y terminó con la voz afectada, evidentemente. Muy extenso. Muy extenso. Más que el discurso más largo que diera Danilo Medina en sus 2 gestiones. O sea, entre los temas en los que hizo más énfasis fue el turismo y todo lo que conlleva a este sector, sobre los resultados de la reforma policial que tanto demanda la sociedad. Dijo que de la única manera en que se puede cambiar el sistema es mediante un largo proceso de formación y educación de quienes los integran, un proceso de transformación que no acaba de empezar y de arrancar, que nada más se ha quedado en los papeles. Pero y en las sugerencias. El tema de los aumentos de sueldo a los policías, que era una promesa que tenía en campaña, el tema también de los salarios, de que se iba a ajustar respecto a la inflación. Bueno, mañana ya tendremos un invitado especial que va a hablar acerca del tema. También dijo que en relación a la reforma policial, que se graduaron 906 rasos y se espera que este año se inicie la formación de 3.000 nuevos miembros, y destacó que gracias a la reforma la formación de los policías pasó de 3 meses a 6 meses. También el tema de la criminalidad, que ahí los partidos opositores lo han refutado, que dijo que ha bajado el crimen en las calles en un 7% respecto al 2021, pero dijo, sin embargo, que los homicidios que están ligados al conflicto de tipo social han sufrido un incremento. Bueno, la verdad es que son muchos los temas que abordó el presidente de la República, y nosotros de seguro durante toda la semana estaremos analizando uno que otro. Pero hoy vamos a empezar con el aspecto económico. Tenemos un cortecito de una de las posiciones del presidente de la República que queremos compartir con ustedes antes de darle paso a Jesús Geraldo Martínez. En el año 2022, nuestro Producto Interno Bruto alcanzó un notable crecimiento anual del 4.9%, superior al promedio de América Latina. La República Dominicana en el año 2022 ha superado a Ecuador en Producto Interno Bruto ajustado por paridad de poder de compra, convirtiéndola en la 7ª economía de Latinoamérica.
Según las cifras preliminares del Banco Central, la inversión extranjera directa aumentó más de un 27% respecto del anterior 2021, alcanzando una cifra sin precedentes en la República Dominicana de más de 3.950 millones de dólares de inversión, lo que demuestra la gran confianza de los inversionistas extranjeros en nuestra economía. Y esto aún... Bueno, ahí escuchábamos al presidente en cuanto a datos económicos y la situación. Yo escuchaba a una persona referirse a los datos y son pocas las personas que han podido decir que el presidente fue asertivo o certero. Y yo de manera particular y personal decía o sentía que había una desconexión entre lo que el presidente de la República presenta o cómo él ve su gestión y lo que realmente la gente siente y está viviendo. ¿Qué opina Jesús Heraldo Martínez al respecto? Buenas tardes, Soraya. Buenas tardes, Yasmín. Buenas tardes, Guillermo. Mira, el discurso del presidente de la República, la rendición de cuentas, que es un mandato constitucional, de manera general, los temas económicos que él planteó eran predecibles, porque ya en otras ocasiones en el programa habíamos hablado de lo bien que había terminado la economía dominicana en el año 2022. Sin embargo, hay algunas inconsistencias económicas que no cuadran. Hay que recordar que el discurso del presidente es preparado por un equipo que él designa, que le pide a las diferentes dependencias del gobierno que le envíen sus memorias, los logros alcanzados en el año 2022. Por ejemplo, al Banco Central se le piden las principales cifras económicas que están relacionadas al crecimiento del Producto Interno, de, como señaló, 4.9, como señaló que somos la séptima economía a nivel de Latinoamérica, como señaló 14.400 millones de dólares de reservas internacionales. Claramente esas reservas crecen porque el Banco Central interviene en el mercado de dinero, compra dólares e inyecta pesos y luego los retira. Es decir que si se da lo contrario, las reservas pueden disminuir. Señaló el crecimiento del sector turismo, donde el turismo fue el motor de la economía dominicana el año pasado, con un 24% de crecimiento, y donde llegaron alrededor de 7 millones de turistas y a nivel aéreo y 1.3 a nivel de cruceros. Y el sector turismo movió el sector agrícola, señaló el crecimiento del sector exportador de zona franca. Claramente veníamos de una economía cerrada en el 2021 que se dinamiza con la parte del sector exportador. Sin embargo, también señaló algunas inconsistencias que me parece que algunos economistas no ayudan al presidente, algunos amigos del presidente no le están ayudando, porque usted poner al presidente de la República a manejar cifras que son inconsistentes, o que se pueden mejorar la discursiva del presidente, es poner en riesgo, y lo que ha hecho hoy la oposición completa es darle cancha para que puedan criticar el discurso. Y voy a poner algunos 5 ejemplos. El primero lo pongo con la deuda pública. La deuda pública, el presidente de la República señaló que la deuda con relación al Producto Interno Bruto la había encontrado en un 61% y que ahora estaba en un 59.1% y que hasta también habían disminuido el pago de los intereses de la deuda. Presidente de la República, nosotros como economistas entendemos que usted pudo decir muy bien en su discurso: la deuda pública en la República Dominicana ha aumentado 9.000 millones de pesos, como así ha aumentado, es decir, a nivel del gobierno, pasando de 43.091 millones a septiembre de 2020 a 51.854 millones de dólares. Igual la deuda consolidada, que incluye el déficit del Banco Central, que pasó de 51.000, alcanzó un tope de 68.882 millones. Técnicamente la deuda del gobierno ha aumentado, consolidada, en 16.937 millones. Pero esa deuda no es mala. Yo he señalado acá que endeudarse a nivel del país, cuando usted se está endeudando por causa justa, no es mala. Señor presidente, usted pudo señalar que esos 9.000 millones se debe a los costos que tuvo que asumir el país en el tema de la pandemia, a los programas sociales, a los subsidios que usted ha tenido para mantener los precios. Igual hubiera quedado mejor que señalarle al país que la deuda pública ha bajado con relación al Producto Interno Bruto. Y ahí te interrumpo, Jesús Heraldo, porque hablas de inconsistencia y yo digo, realmente hay que tener buena memoria en estos casos, porque ya hace unos meses el presidente de la República había justificado
justificado la carrera de préstamos alocada, digo yo, la carrera de préstamos que se lleva, justificándolo precisamente por la pandemia, pero entonces ahora dice que ha disminuido, entonces hay una elemento positivo, contradicción. Señor presidente, que sus economistas pudieron escribirle en su discurso era que la deuda, que como el Producto Interno Bruto ha estado creciendo en términos reales y en términos nominales, la proporción de deuda nominal con relación al Producto Interno Bruto nominal ha ido disminuyendo y que eso a largo plazo le da sostenibilidad a la deuda. Hay que recordar, señores, que el Producto Interno Bruto, ¿cómo se calcula en la República Dominicana? Es decir, el denominador, es decir, tú tienes una deuda que ha crecido en un 20%, pero el Producto Interno Bruto ha crecido un 37%. No podemos juzgar con un artificio matemático a sabiendas que es la inflación que ha hecho crecer el Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto de un año a nivel nominal se calcula multiplicando la inflación con el crecimiento real. Si usted tiene una inflación de 7.83 y un crecimiento de 4.9 y tiene un crecimiento en el 2021 de 12.1 más una inflación de un 8, todo eso suma un 37%. Entonces, no le puedo decir al país, ¿ha disminuido la deuda? No, porque el Producto Interno Bruto creció porque la inflación infló el Producto Interno Bruto nominal. Es mejor decirle, justificar el aumento de la deuda, que usted muy bien hubiera podido quedar bien y sus economistas lo hubieran hecho quedar mucho mejor. Otra inconsistencia a nivel económica que nosotros presentamos, que vemos en el discurso, señor presidente, es el tema de la inflación. Usted tiene muchos elementos económicos para justificar la inflación, como usted lo señaló en su discurso, de 7.83%, la inflación acumulada en el año 2022. Y puede decir, no obstante, el país, el gobierno, su gobierno, destinó 87.000 millones de pesos a nivel de subsidios, de programas para la parte eléctrica, para la comida, para la harina, para el trigo, la materia prima, de un sinnúmero de cosas que se destinaron. Y quedamos ahí, porque cuando usted le dice al país que las personas están mejor a nivel de precio, que pueden consumir más pollo, entonces es una disonancia, una dicotomía lo que usted está hablando, porque hay que recordar, señor presidente, que al inicio de su gobierno, la canasta básica que calcula el Banco Central, 36.300 pesos en septiembre del 2020. Y ahora la canasta básica que calcula el Banco Central, para que los amigos televidentes tengan una idea, 43.484 pesos. Eso significa que en su periodo gubernamental la inflación acumulada ha sido alrededor de un 21% y que la canasta de alimentos son 7.100 pesos adicionales. Algunos economistas señalan 7.300, 7.400, pero el dato correcto es 7.100 pesos adicional. Entonces entra la disparidad cuando se señala desde el Ministerio de Economía que la pobreza monetaria había disminuido. Yo me quise agarrar la cabeza porque la pobreza monetaria es lo que una persona necesita, le ingresan de ingresos para consumir alimentos. Entonces, de que había bajado un 2.1%, yo le pregunto a mi amigo economista y ministro Paveriza, 2.1%, si tú lo multiplicas monetariamente, esos son 850 pesos, contrario a los 7.100 pesos que ha aumentado la canasta básica. Entonces yo creo que la población sabe muy bien que una lata de leche al inicio de agosto del 2020 costaba alrededor de 1.000 pesos y hoy vale 1.400 pesos, la leche Miele. Casi un 40% aumentó. Y si vamos al plátano, un 32%. Y si vamos a los huevos, un 32%. Y si vamos a la carne, al pollo, un 33% con relación. Es decir, y eso el año pasado, donde los productos alimenticios han aumentado. Entonces, yo le pregunto, el propio Eddie Alcántara, de Proconsumidor, señaló que para una familia comer de 4 personas la semana pasada se requerían 25.000 pesos. ¿Y cómo es ahora que con 16.250 pesos se come más? No se come más. Y entonces hay contradicciones con el índice de pollo de esos jóvenes economistas que usted señaló y hasta aceptaba. Yo decía, bueno, esos jóvenes economistas o hay que mandarlo a darle microeconomía de nuevo para que calculen la buena, entiendan la base, o, señor presidente, lo pusieron a comparar números distintos.
Porque no es lo mismo, señor presidente, que usted me compare 16.250 pesos del salario mínimo de hoy con un pollo 83 pesos que yo le pregunté a la empleada de mi casa doméstica dónde se consigue ese pollo 83 y ella me dijo que no se consigue ese pollo en 93, que el pollo en los barrios está en 95 y 105 pesos el que matan ahí. Habría que ver en qué granja esos economistas señalaron ese pollo de 83 pesos. Pero ¿qué es lo más malo de eso, señor presidente? Es que le comparan, usted sabe bien que hay 6 salarios mínimos, dependiendo si es del sector informal, del sector regulado o del sector formal. Entonces, el más alto es el 16.250, pero lo compararon en el 2011 con el umbral más bajo, que era 7.500. ¿Qué era lo correcto para hacer esa comparación? Ese índice de pollo, porque cualquier índice que da le va a dar contrario. Usted me toma, está bien, los 16.250, lo divide entre 83 y le va a dar 136 libras de pollo, pero no me tome los 7.500 y me lo divide en 55. Tómeme los 11.000 que corresponde al salario más del rango mayor, que es el que compara el de 16.250. Pero no me tome el pollo de 83 pesos con el de 55 del supermercado nacional, que es el más caro, que es el que compra la gente, y no me toma y me lo quiere comparar con 45 pesos, que era el que debió compararlo. Si hacemos la comparación, no es cierto que hoy se consume más pollo con el salario mínimo porque las escalas y las medidas son totalmente diferentes. Eso es una disonancia. Y ahora vamos con el salario. Si el salario está bien y la gente, y quiero decir algo con relación a los precios, todo economista sabe, como señalaba en el discurso, hay más pollo, hay más arroz, hay más plátano a nivel del Ministerio de Agricultura, pero tenemos los precios más altos. Entonces, en un modelo simple de demanda y oferta, todo el mundo sabe que cuando hay más oferta, el precio cae, porque se supone que si hay más oferta, no puede haber más demanda cuando las personas han perdido en este periodo gubernamental el 21% del poder adquisitivo de su salario. Entonces, entramos en una contradicción cuando el mismo señor presidente, con mucho respeto, señala, voy a dar instrucciones al ministro de Trabajo para que se aumente la inflación acumulada. Esa no es la solución, eso es lo ideal, pero porque usted sabe, primero, que solamente su gobierno va a hacer un 20%. Y si vamos los 8 años hacia atrás, desde cuando no se aumentan los salarios, ahí hay otro 25%. Entonces, estamos hablando de un 45% y el sector empresarial no va a aguantar un aumento de un 45% a nivel de salario desde la última vez cuando se aumentó los salarios. Entonces, eso es imposible. Ahora bien, pero hubiera sido interesante que el mismo presidente a los empleados del sector público, que son los que menos ganan, también hubiera anunciado un aumento de un 21%. Eso hubiera para marcar el ejemplo y llevar al sector privado, mira, yo a nivel público lo estoy haciendo porque hay casi igual cantidad de empleados. Entonces, ahí hay una inconsistencia en decir en que si estamos tan bien y ese salario mínimo alcanza, ¿por qué vamos a aumentar los salarios? Eso entra en contradicción. Otro punto que entra en contradicción es el tema de las ayudas económicas y los empleos. Ciertamente el desempleo ha reducido conforme a los datos del Banco Central, que son para mí los números que debo creer como economista. El Banco Central señaló que en el periodo pasado se crearon 89.000 empleos y que en todo el periodo de los 2 años 425.000 empleos, de los cuales 125.000 empleos son informales. Ahora, sí, ahora mismo tenemos 4.6 millones de empleos, 4.600.000 empleos, y la directora de los programas de ayuda dijo que han ayudado a 4 millones de personas. Eso significa que el 40% de las personas son pobres en la República Dominicana. Y hay 4 millones de niños por debajo de 18 años, de niños y adolescentes. Entonces, ¿no cuadran los números? Porque si yo tengo 4.6 millones de empleos, 4 millones de ayuda y 4 millones de niños, ahí hay una población de casi 13 millones. Entonces al presidente le pusieron a hablar disparate, yo me pregunto. Entonces, no, lo pusieron a hablar, cada incumbente le dio unos números. O los salarios informales están mal calculados y hay menos empleos informales, o las ayudas sociales se están duplicando porque el dato de la Junta Central Electoral de los niños que han nacido y que está computado está ahí. No. Entonces,
Entonces, no es que lo pusieron, es que el presidente debería mandarle a hacer una auditoría completa a ese discurso, a cada una de esas cifras, y desprenderse de algunos funcionarios que lo pusieron a hablar a la ligera, cosas que son hoy inconsistentes y que ha sido la comidilla en todos los medios de prensa, teniendo un buen discurso, porque usted puede justificar lo de la inflación, lo de la deuda, porque la inflación, usted ha vivido, como usted lo señaló, el contexto internacional más difícil, con aumento de tasas de interés, altas todos los bancos centrales, aumento de la materia prima, aumento de los precios de los combustibles. Usted tenía elementos para justificar esto, pero no vamos a justificar que las personas tienen un salario mínimo que pueden comprar más y que están mejor. Ciertamente hay que ir a los supermercados, hay que ir a los mercados populares para que se vea cómo es la gente, cómo está viviendo la gente. Igual señalamos los temas de los hospitales. A diarios en las redes sociales, muchas personas muriendo porque hay muchos hospitales aquí que no tienen medicinas. Entonces, hablamos de bonanza y nuestros hospitales, la gente está muriendo por falta de medicina. Así es. Hablamos de educación y todavía tenemos niños en escuelas que no tienen los pupitres y que hemos tenido hasta que retirar las pruebas nacionales porque ha bajado la calidad de la educación. Y creo que, y con esto concluyo, en términos generales el discurso del presidente fue bueno y hay ahí cifras contundentes, que él le pudo sacar mayor partido político si hubiera mejorado en algunas partes de su discurso esas redacciones o no hubiera permitido que esos economistas le metan esas informaciones que son inconsistentes ante la realidad que vivimos y que vive el pueblo dominicano. Este segmento fue presentado por